Continuando hoy, hermanos, y ya se nos terminó esta semana, vamos a hablar hoy de dos aspectos en particular. Y vamos a empezar con esta, la confianza en Dios. Después de que el Señor enseñó la parábola del hombre rico, de la cual hablamos en la lección anterior, de un hombre rico que era necio, porque no era rico para con Dios, Jesús le hace una advertencia a sus discípulos. Versículo 22, Lucas capítulo 12, verso 22, les advierte a los discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Bueno, la verdad es más fácil decirlo que hacerlo, porque constantemente nosotros andamos afanados, preocupados. En ocasiones nos alberga la angustia, la desesperación por la situación en que nos hallamos. Por eso digo que esta advertencia del Señor de no afanarnos, no preocuparnos por las cosas materiales de la vida, es más fácil decirlo que hacerlo. La preocupación por qué comer, qué vestir, no va bien con la persona que comprende que su vida y su cuerpo están bajo el cuidado constante de Dios, y que es Dios y Él solamente quien determina la longitud de la duración de vida de cualquier persona. Además, el que ha proporcionado lo mayor, en otras palabras, la vida, el cuerpo, ¿no dará también lo menor? O sea, pues, el alimento, el vestir. Para aquellos de nosotros que conocemos o estamos familiarizados con el Sermón del Monte, es evidente inmediatamente que parte del discurso de esta parte de Lucas 12 es una repetición del Sermón del Monte. Bueno, sí, tiene variaciones, omisiones, adiciones de este sermón famoso de nuestro Señor Jesucristo, que lo dio al inicio de su ministerio. Yo creo que hubiera sido una gran pérdida si esos preciosos pasajes se hubieran pronunciado solamente una vez durante el ministerio terrenal de Cristo. Y aquí lo volvemos a encontrar una vez más, aparte de ese sermón del monte. Ahora, volviendo al texto donde el Señor dice, no os afanéis. Es lógico que se haga la pregunta, bueno, ¿cómo se puede superar el afán, la preocupación? En este contexto, Jesús está enseñando a sus discípulos a confiar en el Señor. Y ese pensamiento se repite en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, donde dice, regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero antes de desarrollar cómo confiar en Dios,
Consideremos cuál es la causa principal de la preocupación. Recordemos que cuando Jesús presentó la parábola del rico insensato, y vuelvo y repito, de eso hablamos en la lección anterior. El Señor dijo en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guardaos de toda avaricia. Una de las principales causas de la ansiedad es el deseo desmesurado por las cosas materiales. Y estamos viviendo en una generación netamente materialista. Volviendo a la parábola del rico necio, él estaba lleno de codicia, buscando siempre más. Así que la codicia se manifieste como codicia o como preocupación, depende de la condición económica de cada uno. Ahora, lo que el Señor está condenando aquí no es la previsión y la laboriosidad, sino el deseo exagerado por acumular cosas que distraen la mente y el corazón del creyente de la primera prioridad, la voluntad de Dios. En el verso 23 dijo el Señor, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Qué es la vida? La vida es más de lo que comemos y vestimos. El espíritu del hombre es la única parte que vivirá en la eternidad. Por eso debemos prestar atención, mayor atención, a eso que a la carne. Como decía hace un momento, para los que estamos familiarizados con el Sermón del Monte, inmediatamente reconocemos estos versículos como una repetición con algunas variaciones, omisiones y adiciones del Sermón del Monte. Ahora, nuestra actitud debería ser, en respuesta a lo que el Señor dice aquí en el verso 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Ahora, nuestra actitud debe ser como la que expresa el salmista en el capítulo 39. Leamos. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué triste ver cómo se repite una y otra vez esta realidad. El hombre se afana, el hombre amontona riquezas, no se las va a llevar cuando muera, sino que la van a disfrutar los que quedan aquí en vida. Y toda su angustia, toda su preocupación, todos sus afanes no sirvieron absolutamente de nada. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. No debemos permitir que el enfoque principal de nuestras vidas sea la acumulación de cosas materiales. El hombre no puede alimentar su espíritu con bienes materiales. Obviamente, tenemos necesidad de cosas materiales. Y así como Dios cuida de los cuervos y provee para sus necesidades, Él ha puesto a nuestra disposición las cosas necesarias. Preocuparnos por las cosas físicas no puede agregar un segundo a nuestras vidas. El hombre rico
Y hablábamos, vuelvo y repito, de él en la lección anterior. Se afanó toda su vida por amontonar riquezas. Y al final, ¿cómo terminó todo? El mismo Señor dijo, necio, esta noche vengo a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, en esta primera parte, el Señor nos está exhortando a que confiemos en Dios, a que no nos afanemos por las cosas materiales de la vida. Así como Dios se preocupa por las cosas de la naturaleza, también se preocupa por sus hijos. Dice en el verso 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Era costumbre, y recordémoslo, hermanos, que el Señor tomaba su entorno, las cosas de la naturaleza, para enseñar al hombre. Y en este caso particular, ilustra con la naturaleza, haciendo uso del cuervo, de esta ave, para enseñar al hombre que la ansiedad es innecesaria. ¿Qué son los cuervos? Simplemente pájaros. No saben nada de agricultura, no poseen despensas ni graneros. Aún más sorprendente, uno lee en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, que los cuervos fueron contados como pájaros inmundos. Y aún así, Dios los alimenta. Y si Dios alimenta a los cuervos que eran animales inmundos, ¿cuánto más Dios va a alimentar a sus discípulos que son más valiosos que las aves? Por eso termina diciendo el verso 24, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Sigamos. ¿Quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a esa estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Por qué afanarse? El mundo de hoy, hay una expresión en lugar de afanarse, y es la enfermedad del siglo XX, del siglo XXI, que se conoce como el estrés. La preocupación, la ansiedad. Por más que un hombre se afane, no va a poder añadirle a su estatura un codo, 45 centímetros. En el verso 27, dice también el Señor, considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Bueno, no, aquí no se nos especifica el tipo de lirio porque hay una gran variedad de lirios. Pero en lo que el Señor está diciendo aquí, las flores no se afanan, ni hilan un solo hilo, pero están revestidas de belleza. Nos deleitamos mirando las flores, las rosas, los lirios, las azucenas. Para aquellos que amamos la naturaleza, a veces vemos nosotros unas flores que hacen que nos extasiemos. Bueno, no hilan, no se afanan, no trabajan, pero están revestidas de belleza. Y como dice al final, la ropa más fina que tuvo Salomón
ni siquiera podía igualar su belleza. Jesús usa los lirios del campo para mostrar la locura de la ansiedad por la ropa y cosas por el estilo. Los lirios, flores silvestres cortadas con la hierba del campo, no hilan ni trabajan, pero están más bellamente ataviadas que Salomón en su esplendor. ¿Y quién hace eso? Dios es quien lo hace. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Dios también proporciona sol y humedad para la hierba que pronto perecerá. Y si Él hace eso, seguramente cuidará de aquellos que están destinados a vivir eternamente con Él. Si nuestro Dios Todopoderoso engalana las flores silvestres con hermosas vestiduras, ¿cuánto más vestirá la corona de su creación? Usted y yo somos la corona de la creación. El hombre es la corona de la creación. No valemos mucho más que ellos. Tengamos una fe firme en Dios y no nos inquietemos por las cosas materiales de la vida. Sí, son importantes, pero no las más importantes. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mire cómo termina diciendo, no estar en ansiosa inquietud. Si el objetivo principal de uno cada día es esforzarse por tener la vida bajo control, haciendo arreglos para todas las necesidades y deseos inmediatos y cubriendo todas las contingencias, entonces esa preocupación es una señal de falta de fe. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nos está diciendo el Señor que no seamos como las gentes del mundo. Es decir, los que no conocen al Señor. Algo anda mal con la fe de un cristiano si no alberga ambiciones diferentes a las de los incrédulos. La confianza completa no está en Dios, sino hay diferencia en las metas que uno intenta alcanzar o en la reacción a las desilusiones y adversidades de la vida. Si uno realiza eventos sociales y fiestas de la misma manera que lo hace el mundo, si uno prefiere leer el mismo tipo de literatura que el mundo, si le encanta cantar las mismas canciones del mundo y se siente en casa con amigos del mundo, entonces algo falta en su relación con Dios. El mundo que nos rodea, la gente del mundo está continuamente tratando de obtener placer y satisfacción de sus posesiones. Dios sabe lo que necesitamos y ha prometido cuidar a sus hijos. Por eso, el Señor dice que hay algo que es prioritario. No las cosas materiales. Lo prioritario para un hijo de Dios es buscar primero el reino de Dios. Dijo en el verso 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Estamos viendo cómo aquí se está repitiendo nuevamente muchos apartes, muchas enseñanzas del Sermón del Monte que el Señor dio al inicio de su ministerio. Ahorita lo vemos al final de su ministerio presentando esas mismas enseñanzas.
El verdadero barómetro de lo que es importante en la vida de una persona se da a conocer por lo que más atesora y lo que dedica más tiempo a perseguir. Buscad el reino de Dios, dijo el Señor, y lo necesario para la vida se nos concederá. Busquemos a Dios primero. Hagamos de Él el centro de nuestras vidas y seremos atendidos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús, como buen pastor, se dirigió a la gente con un término cariñoso. Manada pequeña. ¿Habrá sacrificios para el cristiano? Sí. ¿Habrá persecución incluso de la familia? Sí. ¿Pero qué nos enseña el Señor? Que no temamos. Es el deleite de Dios, es el placer de Dios darnos el reino. Cuando Jesús lo dijo, el reino, en otras palabras, la iglesia, aún no había llegado. Pero lo haría con todos sus privilegios y bendiciones. Y como dice el Señor, el Padre se complace en darnos las bendiciones del reino. Habremos multiplicado hermanos y casas, pero sobre todo, en el mundo venidero habrá vida eterna. Cuando se pone a Dios en primer lugar en nuestras vidas, no hay nada que temer. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Empezando el verso 33, el Señor dijo, vended lo que poseéis y dad limosna. Si tomáramos esto literalmente y sin ninguna calificación, la iglesia pronto se convertirá en una carga para la sociedad. Si tomamos eso literalmente. Ahora, lo que se pretende, o lo que el Señor está pretendiendo, es una exhortación contra el egoísmo y la benevolencia. En su palabra Dios nos enseña a ser benevolentes, a ayudar al necesitado. Entonces, al final dice que nos hagamos tesoro, que nos hagamos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote. Debemos proveernos un tesoro en el cielo que nunca se deprecia, nunca se envejece, nunca se agota, no lo destruye la polilla y el hombre no lo roba. Las prioridades deben ser correctas. No acumulemos posesiones como si en ellas se encontrara satisfacción y seguridad. Hagamos el bien. Distribuyamos, ayudemos a los que tienen necesidad, porque al hacerlo estamos acumulando tesoros en bolsas que no se deterioran. Estamos acumulando tesoros en el cielo. Y termina diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. ¿Mi tesoro está en el dinero? ¿En la fama? ¿En la popularidad? ¿En el prestigio? ¿En el poder? ¿En los deportes? Si ese es mi tesoro, allá está mi corazón. ¿En qué están absortos mis pensamientos la mayor parte del tiempo? Lo que más atesoro es lo que hago.
En Proverbios, capítulo 23, dijo Salomón, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que pensemos, eso es lo que somos. Y añade en el capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tengamos bien presente, hermanos, si se pierde el cielo, lo hemos perdido todo. Por eso la exhortación en esta parte de Lucas capítulo 12, lo que el Señor nos exhorta es a que confiemos en Dios Todopoderoso. Y después de decirles esto, el Señor les presenta una parábola. La parábola de dos siervos que aguardan.